Si viste mi video anterior de fundamentos de price action, probablemente entendiste la idea general, pero también es normal que te quedes con dudas porque cuando tú eres nuevo, el gráfico parece un idioma extraño. Así que hoy vamos a hacer algo que te va a ayudar muchísimo. Vamos a construir tu base, porque no puedes leer el mercado si no entiendes los términos. Y en este video te voy a explicar los términos más importantes y básicos de manera sencilla, sin complicarte, para que cada vez que abras el gráfico no te sientas tan perdido. Y algo importante, no tienes que memorizarte todo esto hoy. Tu trabajo es escuchar esto varias veces y poco a poco empezar a reconocerlo en la pantalla. Eso es lo que crea confianza. Mi meta con este video es que cuando alguien te diga estructura, tendencia, zona, liquidez, riesgo, lote, spread, tú no te quedes en blanco y lo entiendas completamente. Empecemos por lo básico. ¿Qué es una vela japonesa? Una vela japonesa, información. Cada vela te muestra lo que pasó en un periodo de tiempo. Cada vela representa apertura, cierre, máximo, mínimo. Apertura, dónde comenzó esa vela. Cierre, dónde terminó esa vela. Máximo y mínimo, hasta dónde llegó el precio en ese periodo. Si la vela alcista significa que el precio cerró más alto de lo que abrió, y si la vela es bajista, cerró más abajo. Ahora, la mecha te dice que el precio intentó moverse, pero que fue rechazado. Y el cuerpo te dice dónde terminó la batalla. Te voy a dar un tip simple. Una vela grande normalmente significa más intención y una vela chiquita muchas veces significa indecisión o pausa. Ahora vamos con lo segundo. Hablemos de time frame. ¿Qué es un time frame? Time frame significa el tamaño de cada vela. Una vela puede representar 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, 1 hora, 4 horas, un día, lo que sea. Esto importa porque en time frame altos el mercado se ve mucho más limpio y en time frame bajos hay más ruido. Te voy a dar una regla práctica para nuevos. Usa un time frame un poco más alto para ver la dirección, como 1 hora, 4 horas o un día, y uno más bajo para ver detalles, ejemplo 15 minutos o la misma hora. No se trata de complicarlo, se trata de tener orden. Y ahora vamos a hablar de tendencia. Tendencia alcista son máximos más altos y mínimos más altos. Tendencia bajista son máximos más bajos y mínimos más bajos. Eso es todo. La gente se lo complica, pero es tan simple como está subiendo con estructura alcista o está bajando con estructura bajista. Te voy a dar un tip clave. Muchos pierden porque operan contra la tendencia sin darse cuenta. Por eso, antes de pensar en entrar, primero define en qué dirección se está moviendo el mercado. Y ojo con esto, a veces el mercado no está en tendencia clara, está en una transición y por eso existe este término, rango o consolidación. ¿Qué es un rango o una consolidación? Es cuando el precio está atrapado entre un techo y un piso sin avanzar. Ahí se forman dos zonas, parte alta donde el precio suele frenar, que es el techo, parte baja donde el precio suele rebotar, que es el piso, y en rango el mercado engaña mucho porque hace fintas, que es que parece que se va y vuelve. Si tú eres nuevo, lo más inteligente es reconocer el rango antes de operar, porque un rango no se opera similar que una tendencia. Y ahora te comento una habilidad que te va a ayudar. Saber cuándo está en tendencia, saber cuándo el mercado se está quedando sin gasolina. Ahora hablemos del broker. El broker es el intermediario que nos permite operar y existen distintos tipos de broker y formas de ejecución. Lo que tú necesitas saber como principiante es esto. Hay brokers que actúan como contraparte en algunas operaciones y hay brokers que enrutan órdenes con otro tipo de ejecución. Tú no tienes que convertirte en un experto en esto hoy. Lo importante es entender que tus resultados dependen de tu análisis y tu riesgo. Pero tu broker puede impactar en el spread, la velocidad de la ejecución y cómo se comporta el precio en un momento de volatilidad. Por eso es importante la transparencia, regulación y consistencia del mismo. Ahora hablaremos de soporte y resistencia de manera sencilla. Todo el mundo menciona soporte y resistencia. Soporte es una zona donde el precio tiende a detener caída y rebotar, y resistencia es una zona donde el precio tiende a frenar subida y caer. Pero ojo, no son líneas perfectas, son zonas o áreas. Y te voy a dar un tip clave para dibujarlas bien. Busca un área donde el precio reaccionó mínimo 2 veces. Busca áreas donde hubo varios toques y busca zonas donde antes fue resistencia y luego soporte o al revés. Si tú dibujas esto como zonas, dejas de frustrarte porque tocó y se pasó por un poquito. El mercado no es una regla escolar, es un sistema de órdenes. Ahora le toca a los impulsos y a los retrocesos. Impulso es un movimiento fuerte, velas con intención, el precio se desplaza rápido. Y retroceso es corrección, movimientos más lentos, velas más pequeñas, el precio respira. ¿Por qué esto importa? Porque muchos pierden por una sola razón. Confunden retroceso con un cambio de tendencia. Pregunta que debe hacerte: ¿el mercado está empujando o está respirando?
Cuando tú aprendes a ver esto, tu lectura mejora drásticamente. Y con los soportes de resistencia se complementa algo que deben saber. Un patrón de velas no sirve de nada si está en el lugar equivocado. Una vela bonita en el medio del gráfico es como ruido, una vela clara en una zona importante con contexto correcto e información importante que debemos observar. Tu mente se tiene que entrenar a pensar de esta manera. ¿Esto está ocurriendo en una zona importante o está en el medio de la nada? Y para principiantes, una regla simple ayuda. Mejor calidad en los bordes que entrar en el centro de todo. Luego saltamos a otro punto, la liquidez. La liquidez suena complicado, pero no lo es. Liquidez es donde hay órdenes y en niveles obvios mucha gente pone compras, ventas, stop. Eso crea concentración de órdenes y el mercado suele moverse hacia donde hay actividad. No necesitas obsesionarte con esto ahora, pero sí entender esto. Cuando un nivel es muy obvio, muchas veces el mercado hace movimientos raros alrededor para adquirir liquidez. Por eso ves tanta gente que entra y el mercado lo saca y luego se va en la dirección que ellos estipularon que iba. Tú no tienes que ser perfecto, solo necesitas entender que el mercado no se mueve por casualidad. Ahora hablemos de la volatilidad. Volatilidad es que tanto se mueve en un periodo específico. Un día el mercado se mueve poco y otro día se mueve muchísimo. Esto importa porque cuando hay alta volatilidad, el spread se siente más y los movimientos son más agresivos. Cuando hay baja volatilidad, el precio puede estar lento y lateral. No es para asustarte, es para que lo entiendas porque a veces lo mismo no se comporta igual. Ahora toca hablar del spread. El spread es la diferencia entre el precio bid-venta y el precio ask, que es compra. En la práctica es ese espacio que existe entre comprar y vender. Y por eso muchas veces entra y al principio está un poco negativo. En instrumentos como el SHADOW USD eso importa especialmente si entras con stop muy pequeño. El slippage es cuando quieres entrar o salir en un precio, pero te ejecuta un poco distinto por velocidad, liquidez y volatilidad. Esto no es para cogerle miedo, nos tenemos que hacer amigos de la pérdida porque muchas veces se entra en pérdida primero. Ahora vamos a hablar de qué es un pip, un punto, un tick. Dependiendo del instrumento se mueve de manera diferente. En el oro, por ejemplo, muchas veces verás el movimiento en puntos o en centavos del precio dependiendo de cómo tu broker lo cotice o cuántos decimales utilice. Lo importante no es el nombre, lo importante es entender que eso es el paso del movimiento. Tú necesitas comprender cuánto se movió, cuánto estás arriesgando y cuánto estás buscando ganar. En la mayoría de las plataformas un pip suele equivaler a 10 puntos en instrumentos con cotización de 5 dígitos en Forex y un pipet o micropip suele equivaler a un punto. En SHADOW USD enfócate en cómo tu plataforma define esos puntos decimales porque puede variar según el broker. Y ahora vamos a hablar de qué es apalancamiento y margen. Apalancamiento significa que puedes controlar más capital con menos dinero. Y margen es el espacio que el broker te exige para abrir una posición. Esto no es malo ni bueno, es una herramienta. El problema es cuando el principiante usa apalancamiento sin entender sobre riesgo y ahí es donde una cuenta se destruye mucho más rápido. Por eso antes de pensar en cómo hacer más, primero piensa en cómo puedo sobrevivir más tiempo sin que la cuenta se vaya negativo o pérdida. Ahora hablemos del riesgo saludable. Significa un riesgo que tu cuenta puede soportar sin destruirte emocionalmente. Un error típico del nuevo es arriesgar demasiado porque quieres resultados rápidos y eso lo único que hace es sacarte del juego rápido. Y aquí entra otro término, el drawdown. Drawdown es la caída de tu cuenta, el equity o el balance desde un punto alto hasta un punto más bajo o la diferencia entre tu mejor punto y el retroceso que vino después. Si tú no controlas el riesgo y no eres rápido, el drawdown se vuelve mucho más grande. Recuerda que su prioridad principal al inicio no es ganar mucho, tu prioridad es aprender a manejarte con consistencia y disciplina. Ahora hablemos del stop loss y el take profit. El stop loss es una línea virtual u orden que tú colocas para salirte de la operación del precio si llega a ese nivel, limitando la pérdida, y el take profit es una línea virtual u orden que tú colocas para cerrar la operación en ganancia si el precio llega a ese nivel. Ojo, en momentos de volatilidad puedes ejecutar con un pequeño ajuste por slippage, pero el propósito se mantiene. Esto separa al trader del apostador y el trader sabe dónde sale si falla y sabe dónde toma ganancias si acierta. Sin eso, tú no estás operando, tú estás adivinando, por ende apostando. Ahora, hablemos de la relación riesgo-beneficio. Es cuánto arriesgas para intentar ganar cuánto. Un ejemplo simple, arriesgar una cantidad para ganar 2 veces esa cantidad. Eso equivale a 1-2.
No necesitas obsesionarte al inicio con esto, pero sí entender que no se trata de ganar siempre, se trata de que tu sistema tenga lógica a largo plazo. Market es entrar al precio actual, limit es esperar que el precio llegue a un punto para entrar, y stop entras cuando el precio rompe hacia un nivel. Esto te lo digo porque muchos principiantes entran sin saber qué tipo de orden están usando. No tienes que dominarlo hoy, pero sí reconocerlo para que tengas más información en el cofre. Si tú entiendes estos términos básicos, el trading deja de ser confuso y se convierte mucho más amigable. Recuerda esto es un proceso que a muchos les toma menos y a muchos les toma más, y no se aprende un día, se aprende con repetición y constancia. Así que si viste el video anterior de Price Action y todavía te sientes perdido, perfecto, está en el camino correcto. Y si tú quieres aprender esto con guía, con guianza personalizada, con correcciones de si estás bien o mal, y si deseas estar con alguien de la mano, con un proceso completo, te dejo el enlace de Forten Group, mi comunidad de trading, en la descripción para que veas cómo trabajamos dentro del programa.